En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Ay, sí, se siente mucho calor. vamos a dar continuidad al tema de la historia de la iglesia. Bueno, la semana pasada vimos, ¿qué fue lo que vimos, Betty? ¿Te acuerdas? Mi ojo. Ay, ¿qué vimos? Espérame. ¿No te acuerdas que vimos, Adri? ¿No te acuerdas que vimos la semana pasada? Ahí está De los obispos, de todo eso. Vimos cómo se va conformando la jerarquía de la iglesia y vimos también, empezamos a estudiar cómo es que San Pedro y San Pablo se convierten en los dos pilares más grandes de la iglesia y vimos el motivo de por qué se dice que Pedro y Pablo son los pilares. Porque Pedro era el apóstol de los judíos y Pablo el apóstol de los gentiles. Entonces ahí vemos unida a toda la iglesia, judíos y no judíos. ¿Ok? Bueno, entonces vimos también que la sucesión apostólica y la importancia de la tradición dentro de la iglesia. Al principio vimos que todo era de boca en boca, o sea, lo enseñaban los apóstoles a sus discípulos, estos a sus discípulos y así se fue enseñando. Pero también vimos en una lectura de San Pablo a los Corintios de que empezaron a haber distorsiones en el mensaje, entonces toman ellos la batuta, los dos, Pedro y Pablo, y deciden hacer un concilio, el primer concilio de Jerusalén. El problema era de que algunos decían que era indispensable la circuncisión para todos aquellos que se convertían a la fe cristiana, pero pues muchos de ellos eran ya adultos y pues no todos estaban en la misma posición de aceptar la circuncisión. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a un acuerdo, hacen el primer concilio, el concilio de Jerusalén, y llegan al acuerdo de que no era indispensable, no era necesario. ¿Qué es lo que dice San Pedro en su discurso? Dice, con que ustedes cumplan, uno, poner a Dios primero que nada, antes que nada y por sobre todas las cosas. Que no coman alimentos que estén ofrecidos a los ídolos. Y que no coman la sangre de animales impuros. Eso es todo lo que se les pidió. De todo lo demás, de la enseñanza de la vida cristiana, eso sí lo tienen que cumplir, como lo dice la palabra de Dios. Bueno, entonces vimos también que en todos los lugares a donde iban dejando presbíteros, obispos, diáconos y todas aquellas personas que se convertían a la fe. Entonces
Con esto vemos de que a la Iglesia Católica no es por capricho que tenemos diáconos, que tenemos presbíteros, que tenemos obispos, sino que esto desde antiguo, desde la primera generación de la Iglesia, ya los apóstoles iban dejando a este tipo de personas. Obviamente no era una decisión al azar, sino que ellos en oración e imposición de manos, el Espíritu Santo decidía quién iba a hacer qué. Ahora, vamos a comparar lo que sucedía en ese momento con lo que vamos a ver esta semana. Aquí vamos a ver en el numeral 889 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es parte de esa tradición escrita, que nos dice, para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es muy sencillo. Cristo, si tú le pides a Jesús que te oriente, le pides Espíritu Santo para que te guíe, obviamente a través de la oración el Espíritu Santo te va a guiar. Y esto es lo que vemos en la fe en su sentido sobrenatural. ¿Por qué un sentido sobrenatural? Porque no es natural en el hombre que tengan fe en Jesús. Es algo que se aprende, es algo que se conoce. No lo traes ya de nacimiento. De nacimiento traemos el pecado, sí, pero no la fe. La fe la aprendemos, la conocemos. Nos la enseñan desde pequeños nuestros padres de que hay un Dios, de que hay un Salvador que vino a deshacer las cadenas del pecado. Entonces, por eso se dice que es un sentido sobrenatural, porque es algo que nosotros aprendemos y que a veces se nos da de una manera así, sobrenatural. A veces es de forma natural cuando los padres son creyentes, cuando los padres van asiduamente a la iglesia, ahí se va dando de una manera natural. Pero, sí quiero un poco, pero a veces se da de una manera sobrenatural para aquellos que no conocieron nunca nada y de repente, pum, el Espíritu Santo se le presenta, como en el caso de San Pablo, fue de una manera sobrenatural que él conoció la fe. Y lo mismo puede pasar con cualquier otra persona que Dios haya designado como apóstol. Entonces, ahora, cuando dice que el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia, ¿a qué se refiere esto? Cuando una persona se convierte a la fe católica y se une al pueblo de Dios en este sentido, se une a una fe sin defectos. Por eso dice, se une indefectiblemente a la fe, a una fe sin defectos, porque Jesús nos enseñó cosas que por su calidad de hombre Dios no puede cometer ningún error. Él no tenía defectos ni en él como persona ni en su doctrina. No había ningún defecto. ¿Quiénes son los que cometen los defectos? Los hombres, que a veces entendemos mal las cosas y las enseñamos después mal. Entonces, el magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia en sí,
no tiene ningún defecto. Los defectos lo cometen a veces, por ejemplo, o el diácono, o el presbítero, o el obispo. El ser humano es el que comete los errores, es el que tiene defectos por default, porque somos hombres y somos perfectibles, mas no perfectos. En el numeral 890 nos dice, la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Guiar a todos sus pastores, a todos los ministros, a llevar una fe sin desviaciones, sin errores. Por eso constantemente la iglesia está en estudio de la palabra de Dios, porque pues ahí está todo. Y si tú tienes algún defecto, ve a la Biblia, estúdiala, y la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a corregir en esos errores que tienes. Y por eso constantemente se estudia y nos siempre, y cada año nos llaman. ¿Desde cuándo? Desde la Cuaresma, que inicia todo el proceso de salvación, del estudio de la salvación. Entramos en la Cuaresma, después viene Semana Santa, después viene todo el periodo de la resurrección, después viene Pentecostés, después viene un tiempo ordinario, después viene el Adviento, después viene la Navidad y empezamos otra vez el ciclo. Entonces es una vida de constante estudio, es una vida de constante oración, una vida de constante arrepentimiento. Ese es precisamente el trabajo del Espíritu Santo, guiarnos para protegernos precisamente de esas desviaciones y de esos fallos. Y después nos dice el numeral: el oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. En este caso, ¿a quién es aquí a la persona que más ha dotado de esta infalibilidad? A su representante en la tierra, no a todos los hombres, no a todos los pastores, solamente al Papa. Y quiero que sepan que a veces nosotros lo juzgamos y lo juzgamos mal. Pensamos que a veces él no está tomando cartas en el asunto o que está dando alguna doctrina equivocada. Déjenme decirle que a nosotros no nos toca juzgar esa parte. Es como ahorita que no se ha pronunciado sobre lo del que le pasó en Nicaragua al padre. Pero que no todo ha pedido tiene nada, su momento. No ha hablado, no ha dicho nada. Y toda la gente ya está diciendo, madre, ¿qué onda ya? Todo tiene un momento. Él está en un momento de oración para que sea iluminado de hacia dónde debe dirigirse y dirigir a este pueblo que está sufriendo. Él no puede pronunciarse de una manera a la ligera. Él tiene que entrar en un periodo de oración y no solamente él, todo su equipo. Entonces, lo están criticando precisamente por eso hablé de esto. ¿Por qué? Porque lo juzgamos y decimos, ya debió de haber dicho algo. Nosotros somos desesperados. Acuérdense que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos del hombre. Todo el mundo está esperando una respuesta. Pero déjate de eso, de que se pronuncie o algo así.
que dicen que por qué no ha hecho algo él como Vaticano, como representante del Vaticano, pero no es así nada más, no porque él sea representante del Vaticano, hay cosas y reglas políticas que en él no se puede meter tampoco, como dice, lo que es del César y lo que es de Dios, entonces de ninguna manera puede ser que a lo mejor por eso no sea pronunciado, porque por la parte política y todo eso a lo mejor está atado de manos, no lo sabemos. Recordemos que hay muchos países que tienen lazos rotos con el Vaticano, muchos. En el caso de Nicaragua no lo sé. No sé si mantienen una amistad política o no. Pero él no puede pronunciarse de una manera a la ligera. Tienen que estudiar bien qué es lo que está sucediendo, por qué vía es la mejor por la que tienen que llegar, cómo ayudar a esta iglesia, porque ellos no pueden ir y sacar a todos sus obispos. No se puede hacer eso. Primero, por la parte, como tú dices, la parte diplomática, política. En cuestión de fe están respaldados, sí, en cuestión de fe están respaldados, pero tampoco el Vaticano puede mandar ayuda porque no les van a permitir el acceso. O sea, es una situación bastante compleja en la que todos podemos opinar, pero a fin de cuentas uno es el que toma la decisión ahí y es el dictador. Ahí que yo estaba viendo, él tiene cara de maleta, pero su esposa es el vivo demonio. Pero tiene una cara y cómo habla, ¿no la has visto? No. O sea, no es porque yo solamente fea, pido por ellos, pero porque están se le ve la maldad a la mujer. Una viejita decrépita. Entonces, por eso digo... ¿La esposa de quién? El dictador. ¿Cómo se llama? Ortega. Daniel Ortega, me parece, David Ortega, pero con D empieza. Entonces, el único que tiene el carácter de infalibilidad es el Papa, porque es el representante de Cristo en la tierra, el único. Que si se equivocó, a nosotros no nos toca decir, nos toca seguir lo que Él dice, porque él no toma una decisión a la ligera. Él tiene que entrar en un periodo de oración, de ayuno, y no solamente él, todos los que lo ayudan, los que lo aconsejan a tomar qué decisión, no es solamente vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no, tiene que haber un consenso, un concilio, podríamos decir. Y entonces, en este caso sí es un caso bastante difícil para él como sacerdote, como obispo y como representante de Cristo, porque tiene que tratar de buscar la mejor manera de ayudar a los hermanos de la iglesia, porque al ayudarlos a ellos está ayudando al pueblo y eso lo puede tomar a mal la dictadura. Sí, por eso a ese obispo lo encarcelaron, porque él era un crítico del gobierno. Él se pronunció y él más o menos escuché del reportaje que como que el dictador pensó que él armó e inició todas las protestas de la gente. Pero pues en sus homilías a lo mejor decía y la gente abría los ojos, o sea. Pero es que también es trabajo del pastor decirle al pueblo, no es incitarlo, pero sí decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No sé, es su trabajo. Para eso. Y eso está mal visto aquí y en la Gran China, en todos lados. Dice, es que los sacerdotes no se deben de meter. Un momento, también es ciudadano. Los sacerdotes también votan. Ahora sí. Antes les tenían quitado el voto. Bendito Dios que se los dieron, porque es un ciudadano a final de cuentas. Él también paga impuestos, aunque no lo crean.
creo que votaron No recuerdo, pero sí, gracias a Dios les dieron, les permitieron votar. Bueno, después nos dice la explicación. Viendo todo lo que ya nos enseñó las Sagradas Escrituras y viendo lo que el magisterio de la Iglesia nos está diciendo a través de la tradición, a través del catecismo, cómo debe de ser la fe, cómo debe ser el magisterio, cómo se fue definiendo la alianza entre el pueblo de Dios y Dios. Ahora, toda esa tradición que se fue enseñando, que aprendieron los apóstoles de Jesús, ellos no tuvieron la necesidad de inventar nada. Todo el Espíritu Santo les fue dando la iluminación para transmitir lo que necesitaban aprender sus discípulos, porque era lo que en esencia se iba a ir enseñando de generación en generación. Las palabras cambiarán, pero la esencia es la misma. Vemos diferentes películas de la crucifixión, de la pasión de Jesús, diferentes, pero la esencia es la misma. Lo mismo sucedió con los apóstoles, los discípulos y los sacerdotes actuales. Las palabras cambiarán, pero la esencia sigue siendo la misma. Jesús amor, Jesús salvación, Jesús vida. Todo lo que ellos enseñan con fidelidad a sus discípulos lo aprendieron del Señor Jesús. Ahora vamos a la primera cita. Cuando el Señor enseña y los envía a su ministerio pastoral, el Señor no los deja solos. En realidad, el Señor Jesús nunca deja sola a su iglesia. Vamos a la primera cita de Hechos 18, capítulo 18, versículos del 5 al 11.